Hola a todos y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén súper emocionados porque hoy tenemos un vídeo que sé que les va a encantar, especialmente a los fans de las telenovelas turcas y sobre todo, a los que suspiraron con la química innegable entre Can Yaman y Demet Özdemir. Si lo adivinaron, vamos a hablar de un posible reencuentro, pero no cualquier reencuentro. Imaginen esto, 15 de febrero de 2025. Marquen esa fecha en sus calendarios porque los rumores están que arden, la información vuela y nosotros vamos a analizar todo, desde las fuentes más fiables hasta las especulaciones más jugosas. Vamos a sumergirnos en lo que podría ser el reencuentro más esperado de la televisión, el regreso a la pantalla de una de las parejas más queridas. Antes de que nos lancemos de lleno a desmenuzar esta bomba informativa, quiero recordarles que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Aquí encontrarán todo lo que quieren saber sobre sus actores y series turcas favoritas, análisis, noticias, chismes, de todo un poco. Así que no se pierdan nada, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subimos un nuevo vídeo. Y por supuesto, si les gusta lo que ven, déjenos un like que nos anima muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos al grano. Prepárense para un viaje lleno de emoción, intriga y, quién sabe, quizás un poquito de esperanza. Bien, ahora sí, entremos en materia. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que juntos evocan imágenes de pasión, risas y una conexión que traspasó la pantalla en la exitosísima serie Erkencikus, o Pájaro Soñador, como la conocimos en Latinoamérica. Después de ese fenómeno, sus carreras tomaron rumbos diferentes, y aunque los fans no perdieron la esperanza de verlos juntos de nuevo, la realidad es que ambos han estado enfocados en sus propios proyectos. Can Yaman con su salto a Italia y sus papeles en series como Viola come il mare, y Demet Özdemir consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía, con proyectos que han cosechado grandes éxitos. Pero, ¿y si el destino tuviera otros planes? ¿Y si el 15 de febrero de 2025 fuera la fecha en que todo cambie? Los rumores empezaron a sonar tímidamente hace unas semanas, al principio como simples susurros en redes sociales. Fans comentando que les encantaría verlos juntos otra vez, teorías sobre posibles proyectos, lo típico. Pero luego, la cosa empezó a tomar forma. Empezaron a surgir cuentas anónimas en Twitter y en foros de fans, afirmando tener información privilegiada sobre un proyecto secreto que involucraría a ambos actores. La información era vaga, imprecisa, pero lo suficientemente intrigante como para encender la chispa de la esperanza en los corazones de miles de personas. Uno de los primeros indicios, por llamarlo de alguna manera, fue un comentario críptico de un conocido periodista turco, especialista en farándula. En un programa de televisión, al ser preguntado sobre los próximos proyectos de Can Yaman y Demet Özdemir, dijo algo así como, estén atentos, porque a principios de 2025 podrían tener una gran sorpresa. No dio más detalles, pero esas pocas palabras fueron suficientes para que los fans empezaran a atar cabos. ¿A qué sorpresa se refería? ¿Podría ser que estuviera insinuando un reencuentro entre Can y Demet? Otro elemento que alimentó los rumores fue la actividad en las redes sociales de ambos actores. Tanto Can como Demet empezaron a seguir a una nueva productora turca en Instagram. Una productora relativamente nueva, con poca trayectoria, pero que se rumorea que está apostando fuerte por proyectos innovadores y de gran envergadura. Esto obviamente hizo que muchos pensaran que esta productora podría estar detrás del supuesto proyecto secreto que involucraría a Can y a Demet. Pero, ¿qué tan creíbles son estos rumores? ¿De dónde vienen realmente? Aquí es donde tenemos que ser cautelosos y analizar la información con lupa. Es fácil dejarse llevar por la emoción y creer todo lo que leemos en Internet, pero es importante recordar que muchas veces, estos rumores son solo eso, rumores. Inventos de fans, noticias falsas creadas para generar tráfico en redes sociales, o incluso estrategias de marketing para crear expectativas sobre un proyecto que todavía no está confirmado. Sin embargo, también es cierto que muchas veces donde hay humo hay fuego. Y en este caso hay demasiados indicios, demasiadas coincidencias, que hacen pensar que algo se está cocinando entre Can Yaman y Demet Özdemir. Además hay un factor importante a tener en cuenta, la química innegable que existe entre ellos. Esa química que vimos en Erkencikus no se puede fingir. Era algo real, palpable, que conectó con el público de una manera muy especial. Y las productoras lo saben.
Saben que juntar a Khan y a Demet de nuevo es una apuesta segura para el éxito. Por supuesto, no todos son flores en este posible reencuentro. Bien, hay obstáculos que superar. Uno de los principales es la apretada agenda de ambos actores. Como ya mencioné, Can Yaman está muy enfocado en su carrera en Italia, con varios proyectos en marcha. Demet Özdemir, por su parte, está protagonizando series y películas en Turquía, y es una de las actrices más solicitadas del país. Coordinar sus agendas para que puedan trabajar juntos en un proyecto no es tarea fácil. Otro obstáculo podría ser la relación personal entre ambos actores. Si bien durante la emisión de Erkenci se rumoreó que Can y Demet eran pareja en la vida real, nunca lo confirmaron. Y después de la serie sus caminos se separaron, y ambos han tenido otras relaciones sentimentales. ¿Cómo sería trabajar juntos después de tanto tiempo? ¿La química que vimos en pantalla seguiría presente? ¿O habría tensiones y conflictos que dificultarían la colaboración? A pesar de estos obstáculos, los fans siguen manteniendo la esperanza. Creen en el poder del destino, creen en la magia de la televisión, y creen que Can y Demet están destinados a trabajar juntos de nuevo. Y quién sabe, quizás tengan razón. Quizás el 15 de febrero de 2025 sea la fecha en que sus sueños se hagan realidad. Pero profundicemos un poco más en los posibles escenarios. ¿Qué tipo de proyecto podría reunir a Can y Demet? ¿Sería una nueva serie de televisión? ¿Una película? ¿Una obra de teatro? Analicemos las posibilidades. Una nueva serie de televisión sería, sin duda, la opción más atractiva para los fans. Podrían disfrutar de la química entre Can y Demet durante muchos capítulos, viéndolos interactuar, enamorarse y superar obstáculos juntos. Además, una serie de televisión permitiría desarrollar una historia más compleja y profundizar en los personajes. Sin embargo, también sería la opción más exigente en términos de tiempo y dedicación. Tanto Can como Demet tendrían que comprometerse a grabar durante varios meses, lo que podría ser difícil de compaginar con sus otros proyectos. Una película sería una opción más viable, aunque quizás menos satisfactoria para los fans. Podrían ver a Can y Demet juntos en la gran pantalla, pero solo durante un par de horas. Sin embargo, una película permitiría contar una historia más concisa y enfocada, y sería más fácil de coordinar en términos de agenda. Además, una película podría tener una mayor proyección internacional, llegando a un público más amplio. Una obra de teatro sería la opción más arriesgada, pero también la más interesante. Podrían ver a Can y Demet actuar en vivo y en directo, sintiendo la energía del público y la magia del teatro. Sin embargo, una obra de teatro requeriría un gran esfuerzo y dedicación, y sería difícil de llevar a cabo si ambos actores tienen otros compromisos. Además, una obra de teatro tendría una proyección más limitada, llegando solo al público que pueda asistir a las funciones. En cuanto al género del proyecto, las posibilidades son infinitas. Podría ser una comedia romántica como Erkenci, pero también podría ser un drama, un thriller, o incluso una película de acción. Lo importante es que la historia sea interesante, que los personajes estén bien construidos, y que la química entre Can y Demet sea evidente. Algunos fans han especulado con la posibilidad de que el proyecto sea una secuela de Erkenci. Retomar la historia de Can y Sanem, ver cómo ha evolucionado su relación, y explorar nuevos desafíos y aventuras. Esta opción sería, sin duda, la más nostálgica y la que más apelaría a los fans de la serie original. Sin embargo, también sería la más arriesgada, ya que sería difícil superar las expectativas y no decepcionar al público. Otros fans han propuesto ideas más originales, como una historia completamente nueva, ambientada en un contexto diferente, con personajes que no se parezcan en nada a Can y Sanem. Esta opción permitiría a Can y Demet mostrar una faceta diferente de su talento y sorprender al público con algo inesperado. Sea cual sea el proyecto, lo importante es que sea algo que les apasione a ambos actores, que les permita crecer profesionalmente y que les divierta. Porque si ellos disfrutan trabajando juntos, eso se reflejará en la pantalla, y el público lo notará. Y ahora hablemos de la fecha, 15 de febrero de 2025. ¿Por qué esta fecha en particular? ¿Tiene algún significado especial? Algunos fans creen que podría ser una fecha clave en la historia de Can y Demet. Quizás sea el aniversario de su primer encuentro, o el día en que se grabó la primera escena de Erkenci.
Otros simplemente creen que es una fecha elegida al azar, sin ningún significado oculto. Sin embargo, hay una teoría que me parece especialmente interesante. Algunos fans creen que el 15 de febrero de 2025 podría ser la fecha en que se anuncie oficialmente el proyecto. Una fecha que quedará grabada en la memoria de todos los fans de Kanye y Met, y que marcará el inicio de una nueva etapa en sus carreras. Pero, repito, todo esto son solo especulaciones. Rumores, teorías, sueños. Nada está confirmado. Lo único que podemos hacer es esperar, cruzar los dedos y seguir atentos a las noticias. Y por supuesto seguir apoyando a Can Yaman y a The Method Demir en sus respectivos proyectos. Porque al final, lo más importante es que sean felices y que sigan haciendo lo que aman. Mientras tanto podemos seguir disfrutando de sus trabajos anteriores, reviviendo los momentos más emocionantes de Erkenci Kush, y descubriendo nuevas facetas de su talento en sus proyectos más recientes. Y podemos seguir soñando con el día en que vuelvan a trabajar juntos, y nos regalen una nueva historia llena de amor, pasión y magia. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Can Yaman y The Method Demir volverán a trabajar juntos? ¿Les gustaría verlos en una nueva serie, en una película, o en una obra de teatro? ¿Qué tipo de historia les gustaría que protagonizaran? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría saber su opinión. Y no olviden compartir este vídeo con sus amigos fans de Kanye y The Met, para que también se unan a la conversación. Bueno, hemos llegado al final del vídeo. Espero que les haya gustado este análisis exhaustivo de los rumores sobre el posible reencuentro entre Can Yaman y The Method Demir. Hemos explorado todas las posibilidades, analizado los indicios y compartido nuestras teorías. Pero como siempre, la última palabra la tienen ellos. Solo Kanye y The Met saben si realmente hay algo en marcha, y si el 15 de febrero de 2025 será la fecha en que sus sueños se hagan realidad. En resumen, hoy hablamos sobre la creciente expectativa por un posible reencuentro entre Can Yaman y The Method Demir, basándonos en rumores, indicios y comentarios de la prensa turca. Analizamos los obstáculos y las posibilidades, y exploramos los diferentes escenarios en los que podrían volver a trabajar juntos. Lo importante es recordar que todo esto son solo especulaciones, pero la esperanza de los fans sigue viva. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir estas noticias con ustedes, leer sus comentarios y sentir su entusiasmo. Ustedes son la razón por la que este canal existe, y me siento muy afortunado de tenerlos como audiencia. Ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios abajo. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Qué opinan sobre los rumores de un posible reencuentro entre Kanye y The Met? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿En qué tipo de proyecto? Sus opiniones son muy importantes para mí, y siempre las leo con atención. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Aquí encontrarán todo lo que quieren saber sobre sus actores y series turcas favoritas, análisis, noticias, chismes, de todo un poco. No se pierdan nada, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subimos un nuevo vídeo. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, déjenme un like que me anima muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos fans de Kanye y The Met, para que también se unan a la conversación. Muchísimas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, nunca dejen de soñar.